En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Padre Santo, por esta semana de vida, Señor. Gracias Todopoderoso por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro alimento, por todo, Señor, lo que tú nos has dado, Padre Santo. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, alabado sea tu reino todopoderoso, alabado seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra boca, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas, por todo aquello, Señor, que hemos hecho mal delante de ti, en pensamiento, en palabra, en obra y omisión, Señor. Te pedimos que en esta noche nos ilumines con tu palabra, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Maestro Jesús, permítenos escuchar tu palabra y alimentarnos de ella, Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Fortalece, Señor, nuestro amor hacia ti y hacia el prójimo. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, porque siempre lo bendigas, lo ilumines y lo guíes. Que siempre santifiques a la Iglesia a través de la Eucaristía. Te pedimos sacerdotes, te pedimos, Señor, santos sacerdotes, te pedimos, Padre Santo, que llames a hombres santos para que se comprometan en tu ministerio, Señor, para que se enamoren de ti y para que renuncien a todo lo mundano y se entreguen a tu rebaño, Señor. Pero que a ellos también los bendigas, los ilumines y los fortalezca. Todos nuestros sacerdotes, Señor. Aquellos que están en tentación, Padre Santo. Te pedimos por el presidente de la República, por todos los gobernadores y por todos los alcaldes de Colombia. Te pedimos por la situación entre Israel y Palestina. Permite, Señor, que esta situación se resuelva de la mejor manera, no a través de la guerra, Señor. Ven, Espíritu Santo, en nuestro hogar. Ven, Espíritu Divino, y toma posesión de este lugar. Santa Madre de Dios, acompáñanos. Santos arcángeles, acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso, y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies.
dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. Porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro, y de sus montes sacarán cobre. Pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Advertencias de no olvidarse de Dios. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor, su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos, y vivan en las buenas casas que hayan construido, y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata, y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso, así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. Palabra de Dios. En el día de hoy, el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio es un capítulo muy bonito, es un capítulo muy hermoso, que tiene un título bastante fuerte y que habla de la Biblia en sí misma y de la Eucaristía. El título es No solo de pan vive el hombre. Y es que Moisés sigue exhortando a los israelitas a que cumplan los mandatos, los decretos y leyes que Dios les está colocando como condición para poder obtener y mantener las bendiciones cuando entren en la tierra prometida. Moisés hace un recordatorio de cómo los antepasados, los que salieron de Egipto, tuvieron que durar 40 años en el desierto para poder
ser purificados, para ser puestos a prueba el pensamiento, los sentimientos, para ver si ese pueblo que Dios había escogido y que había salido, que lo había Él sacado de la esclavitud egipcia de manera prodigiosa, iban a tener el corazón y la mente para poder cumplir la alianza que habían hecho en el monte Sinaí o el monte Horeb, y que tenía como mediador a Moisés. Y les recuerda que en el desierto y durante esos 40 años, esto es muy importante para entender más adelante el texto de las pruebas de Jesús, en estos 40 años en el desierto, Dios probó a Israel, probó sus pensamientos, probó su fidelidad, probó sus decisiones. Pero ellos fracasaron rotundamente. Sin embargo, el Señor los perdonó sin que esto evitara que fueran purificados a tal modo o a tal punto que de la generación que salió de Egipto, solamente Moisés, Caleb y Josué quedaron vivos. Y Moisés no iba a entrar o iba a pasar a la tierra prometida. Solamente Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. ¿Sí? Entonces vemos cómo Moisés les recuerda todo este suceso y les dice que durante esos años Dios en el desierto, donde no hay agricultura, de manera prodigiosa los alimentó con el maná. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Sí? Eso es lo que significa maná. Y los alimentó de manera milagrosa, mandándoles el maná desde el cielo. Un alimento celestial que Dios envía desde lo alto para que su pueblo elegido pudiera alimentarse de manera milagrosa en el desierto, donde no nace o donde no hay plantaciones de trigo, ni plantaciones de cebada, ni de arroz, ni etcétera, etcétera. Y mucho menos había manantiales, arroyos, ríos que pudiesen albergar o permitir la agricultura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios viene a suplir de manera milagrosa, de manera a su modo, a suplir las dos necesidades más básicas del ser humano, básicas físicamente hablando: el alimento y la bebida, el agua y el pan. Y Moisés les dice que el Señor no solamente alimentó a su pueblo físicamente, sino que por medio de sus leyes, por medio de sus decretos, por medio de la ley, de los mandamientos, alimentó el espíritu de Israel. Les dio una religión, les dio una liturgia, lo que hacían los descendientes de Aarón, con sumo sacerdote y sacerdotes, todos los días, 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso se llama liturgia. ¿Y qué es la liturgia? Es el rito ordenado con que adoramos a Dios. Eso es la liturgia. Es el servicio público de adoración a Dios, donde nosotros adoramos, hacemos un acto de adoración a Dios, ofreciendo un sacrificio agradable a Él. En este caso, en el caso de nosotros los católicos, es Cristo, Eucaristía. Cada vez que nosotros vamos a misa, a Eucaristía, y celebramos la liturgia, estamos adorando a Dios y estamos presentando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso
es importante de que Cristo se haga 100% presente en cada Eucaristía. Porque si Cristo no estuviera 100% presente, la Eucaristía no tuviera ningún efecto, ¿sí? Pero Cristo se presenta en dos importantes formas. De forma de palabra, la liturgia de la palabra, primera lectura, segunda lectura, el Salmo y por supuesto el Evangelio, que es el más importante, y y se hace presente como Cordero de Dios, como sacrificio de olor agradable al Señor, cuando nuestros sacerdotes, por medio del Espíritu Santo, permite o hace que la hostia y el vino se conviertan en real presencia 100% de Cristo, en forma de pan y en forma de vino, en forma de cuerpo y en forma de sangre. Entonces, eso es muy importante. El Señor nos dice que no solamente debemos alimentar el cuerpo físico. El hombre, el ser humano, no solamente debe preocuparse por lo que ha de comer físicamente, sino también por escuchar la voluntad de Dios para poderla obedecer, para poderla poner en práctica y para poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos prepara cuando obedecemos su palabra. Esto es lo que le dice Moisés. Si ustedes buscan como el pan, buscan ustedes también la palabra de Dios y la obedecen, entonces el Señor los va a bendecir y van a encontrar todo tipo de bendiciones. En la tierra en la que van a entrar, van a vencer a esas naciones que ahora mismo parecen poderosas, pero yo se las voy a entregar en sus manos. Ustedes van a poder disfrutar de arroyos, fuentes, manantiales que brotan en los valles y en los montes. O sea, una situación totalmente diferente a la vivencia del desierto. Vivieron durante 40 años con la escasez física, alimentados por el amor de Dios que se veía reflejado en el maná y también en el agua que brotaba de la roca. Eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, tenerlo en cuenta. Dios no solamente satisface nuestras necesidades físicas, alimentación, bebida, vestimenta, trabajo, sino que también está en disposición de satisfacer nuestra necesidad de alimento espiritual. Por eso la Eucaristía, por eso la liturgia está compuesta, ese rito maravilloso, divino, celestial, está compuesto por la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Las dos partes conforman la liturgia, misio o misa o la Eucaristía. Todas esas representan el mismo acto de rito de adoración a Dios, en la que de vuelta recibimos toda la santificación que Dios nos puede ofrecer cuando estamos ahí presentes, recibiendo sus bendiciones a través del sacerdote, a través del escuchar la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y al comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es muy importante llevar una vida acorde para poder tener la tranquilidad de acercarnos a comulgar lo más que podamos y tener un hábito frecuente, mínimo 6 meses de confesiones y por supuesto, aunque es muy difícil llevar una vida agradable al Señor.
Entonces vemos aquí también cómo Moisés les dice, si ustedes cumplen los mandamientos de Dios, si buscan la palabra de Dios como buscan el pan, así podrán ser bendecidos. Pero también le recuerda, ojo a esto, le dice Israel, ojo a esto, cuando entres a la tierra prometida, cuando te vaya muy bien, cuando todo te salga prósperamente, cuando se te multipliquen los viñedos, cuando se te multiplique el oro y la plata, cuando todas tus mujeres sean fecundas y todos tus hombres sean prósperos, no se te endurezca el corazón y caigas en la soberbia de creer de que todo lo has alcanzado por tus propios méritos. Eso, si lo haces, te llevará a que busques otros dioses y que me abandones. Y miren la advertencia que hace el Señor. El día que ustedes me abandonen, así como los he hecho prosperar, así también los podré y los destruiré. Esa es la forma como el Señor le habla al pueblo de Israel. Lo trata como un padre a un hijo que lo quiere formar, que lo pone a prueba, que lo entrena para la lucha dura que iban a afrontar y que afrontarían durante muchos siglos hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando tendrían que, al fracasar, al fallar en la alianza del monte Sinaí, entregarle el relevo de la salvación a la Iglesia católica, a la Iglesia fundada por Cristo en la persona de Pedro y los apóstoles. Ahí el judaísmo fallaba y no podía satisfacer las verdaderas necesidades espirituales del mundo. Y ahí es donde entra el cristianismo como la religión líder y como el camino hacia la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Este es el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio. Debemos tener en cuenta unas palabras claves que las vamos a ver a lo largo de esta reflexión. 40 años duró Israel siendo probado por Dios 40 años en el desierto, en el cual fue alimentado no solamente del maná, sino de la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando les da los mandamientos y le ordena que los cumpla, para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver cómo no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Vamos a verlo en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 31. Vamos a ver el poder creador de la palabra de Dios y por qué debemos buscarla y alimentarnos de ella. Dice, la creación. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. Y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y la otra parte quedó arriba.
A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces dijo Dios: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de los Elohim, o sea, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, no a mi imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Por eso no podemos aceptar, ni Dios va a aceptar nunca otra cosa diferente a estos dos géneros. Jamás. Jamás. Porque el varón y la mujer son imagen de Dios, no otras cosas. ¿Sí? Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Bueno, aquí me falta la parte de que Dios vio, y así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Y fue Él
la tarde y la noche del sexto día. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí la importancia de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios fue creado el universo, visible e invisible. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque todo ha sido creado por medio de ella. Por eso es que debemos alimentarnos de ella, porque ella tiene el poder de transformar, el poder de crear, el poder de sanar, el poder de darnos una dirección. Como dice la Escritura, toda Escritura es inspiración divina y sirve para capacitar al hombre, al ser humano, para que pueda hacer toda cosa buena, para que pueda ser santo o santa. Es importante por eso la palabra de Dios, el poder creador. Vamos ahora a ver cómo la palabra de Dios está en medio de la liturgia y cómo esa liturgia empezó en el pueblo de Israel, una liturgia, y cómo se escuchaba la palabra de Dios y cuál era el ritual de la palabra de Dios. Y ustedes me dirán a qué se parece. Vamos a Nehemías, el profeta Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se comía la palabra de Dios, ¿sí? Se comía la palabra de Dios y con qué reverencia y con qué respeto se leía la palabra de Dios. Y me van a decir a quién se parece o a qué se parece. Dice, la ley es leída en público. ¿Qué es liturgia? El servicio de la iglesia pública. Eso se llama, eso es liturgia, servicio público. Dice, cuando llegó el mes séptimo, ya los israelitas estaban instalados en sus localidades. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿Sí? El Antiguo Testamento. Que el Señor había dado a Israel, que en ese entonces era el pueblo de Dios. Todavía lo es, pero ya está completado con nosotros. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Por eso los niños, desde que tienen uso de razón, pueden ir a la Eucaristía, pueden ir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin, o sea, el ambón. También de pie y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasdabana, Zacarías y Mesulam. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos. Y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Eso lo hacemos en la liturgia de la palabra. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: Amén, amén.
Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Eso lo hacemos en la liturgia eucarística, en la segunda parte, cuando nos arrodillamos y contemplamos y adoramos a Cristo Eucaristía. Los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías explicaban la ley al pueblo, o sea, eso es la homilía, mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Palabra de Dios. Aquí vemos la liturgia de la palabra, que hace parte de la liturgia de la Iglesia Católica. Vean que todo lo católico viene desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, y es bíblico. Todo lo que hace la Iglesia Católica tiene su fundamento bíblico. Vamos ahora a ver qué nos dice el libro de la sabiduría acerca de el pan que debe buscar el hombre y cómo Dios alimenta a su pueblo elegido. Primero en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en el desierto, y hoy a nosotros, a la iglesia, por medio de la Eucaristía. Vamos entonces a el libro de sabiduría, capítulo 16, versículos del 20 al 29. Esta hermosa lectura, esta hermosa obra que los hermanos separados la quitaron de sus Biblias y no disfrutan de este conocimiento. Dice: a tu pueblo, en cambio, le diste a comer alimento de ángeles. O sea, el maná era un alimento de ángeles, era alimento que venía del cielo. Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Este sustento que le dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. Se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. Además, aunque era como nieve o como hielo, resistía el fuego sin derretirse. Así podían darse cuenta de que, mientras el fuego que ardía en medio del granizo y centellaba en medio del aguacero, destruía las cosechas de los enemigos, ese mismo fuego perdía su energía propia para que los justos pudieran alimentarse. Porque la creación, esa que creó en Génesis, sirviéndote a ti, su creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados y se calma en favor de los que en ti confían. Así fue como, en aquella ocasión, ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad, que a todos alimenta. ¿Qué es lo que alimenta a todos? La bondad de Dios. Para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. El maná, que no era destruido por el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo de sol, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y a orar antes
de que salga el sol. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo el libro de sabiduría refuerza y une el maná con la palabra de Dios. Y cómo Dios muestra su amor alimentándonos no solamente de manera prodigiosa a través de los cultivos y a través de la tierra, sino que sobre todo nos alimenta a través de su palabra. En la liturgia, en la Eucaristía, tenemos ambas cosas. El alimento espiritual de la palabra en la liturgia de la palabra y el alimento físico que baja del cielo como cordero inmolado, como cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora cómo sucede un switch, cómo Israel se convierte en la iglesia, cómo la iglesia que estaba en Cristo, ojo, nosotros a veces decimos que la iglesia eran Pedro y los apóstoles. No, la iglesia es Cristo. De Cristo surge, de Cristo nace. Cristo es la cabeza. Por lo tanto, Cristo es el que le da sentido a la iglesia. Donde está Cristo presente, ahí está la iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo Israel se convierte en la iglesia a través de Cristo, cómo Cristo toma el lugar del pueblo de Israel y cómo él sí vence la prueba del Padre en el desierto, no durante 40 años, sino durante 40 días, y es lo mismo. Tentado por el mismo, porque el mismo que tentó a Israel en el desierto durante los 40 años, Satanás, fue el mismo que tentó a Cristo para también derrotarlo. Entonces vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y ahí vamos a ver la tentación de Cristo. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién guió? La nube de fuego y la nube, ¿verdad? Guió, que era el Espíritu de Dios, guió a Israel por el desierto, ¿verdad? Aquí el mismo Espíritu guía a Cristo. En Cristo está la iglesia. Ojo, no perdamos eso de cuenta. En Cristo está la iglesia. La iglesia surge, nace como de la costilla de Cristo a través de Pedro y los apóstoles. Y a través de ellos nosotros. Pero aquí la iglesia es Jesús. El nuevo Israel es Cristo, que acababa de ser ungido rey de Israel. Entonces es el Espíritu quien lo lleva al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Allá nos comenta Deuteronomio, nos comentaba Moisés, que el Señor había puesto a prueba a Israel en los 40 años del desierto. Vamos a ver entonces qué dice. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Tuvo hambre después de 40 días y 40 noches sin pan físico, ¿verdad? El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Unió la roca donde sacaron agua con la piedra del pan, maná. Fíjense cómo es de astuto ese ser. Y puso a prueba a Jesús unificando la piedra con el pan. Y le dice que si es en verdad el Hijo de Dios, que convierta las piedras en pan. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Dios no le había ordenado a Jesús que hiciera eso. Y Satanás no tenía poder sobre Jesús para mandarlo. Jesús en ese momento no estaba ahí para hacer de piedras pan. ¿Sí? Estaba ahí para superar la prueba. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Satanás conoce la escritura y la utiliza perfectamente para engañar. Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ese es el Salmo 91, se lo sabe Satanás muy bien. Jesús le contestó: también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Sí? Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó de manera tajante: vete, Satanás, porque la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Aquí Jesús hace lo que Israel no pudo hacer: vencer la tentación del diablo en cuanto a obedecer la palabra de Dios, en cuanto no ponerlo a prueba y en cuanto a no adorar a otros dioses. Porque Satanás es un Dios con D pequeña que se ha hecho, o sea, a ese momento tenía las llaves del reino de la tierra. Lo perdería con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aunque ahora, como dice San Pablo, es el espíritu que gobierna el aire y que engaña al mundo, miren todo lo que está pasando en este planeta. Y lo que llaman paz no es más que destruye y acaba al que es diferente a ti, porque lo único que importa en esta vida es el billete. Si tú tienes que llevarte a cualquiera o quitar del medio a cualquiera, sea de cualquier raza, para mantener el billete y el poder del billete, hazlo. Ese es el Dios de ahora, el billete, el poder. Esos son otros dioses que mucha gente adora a esos dioses, al billetico, porque creen que se lo van a llevar el día que se mueran. Vamos ahora a ver cómo el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, habla que Él es el pan bajado del cielo, que Él es el maná definitivo. Y aquí nos presenta la liturgia eucarística. Ya vimos en Nehemías la liturgia de la palabra. Vimos la importancia de la palabra de Dios como creadora del universo. Y también como la manera como Dios demuestra su bondad y su amor a su pueblo, a sus elegidos. Sea el pueblo de Israel espiritual o sea la Iglesia Católica. Vámonos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 56. Este es el capítulo de la Eucaristía. Las bases bíblicas de la Eucaristía. Dice el Señor: le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Esa es sabiduría. ¿Sí? Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés
quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. ¿En qué pasa en la Eucaristía? El Padre envía al Cordero que baja del cielo y se hace alimento a la iglesia. Palabras del mismo Cristo, explicándonos la Eucaristía. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da, vienen a mí, comulgan. Y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. O sea, quiere decir que la doctrina que dice que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona, un solo ser, es falsa. ¿Sí? Que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último, en la parusía. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día último. Por esto, los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Como murmuran los protestantes cuando dicen: ahí en la Eucaristía consagrada está Cristo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Cristo? No, él hablaba acerca de la palabra, no. Vamos a darnos cuenta de que hablaba de el cuerpo y la sangre. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja en presente continuo, no que bajó. Yo soy el pan, yo hablo del pan que baja, presente continuo, presente, todavía ahora. Quien come de él no muere. Quien come de él, presente, se hace presente. Yo soy ese pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Aquí no dice mi propia palabra, mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. Miren que los judíos lo entendieron como Cristo lo comunicó. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Los judíos no eran estúpidos, ni se hacían los pendejos. Ellos entendieron que Jesús hablaba de su cuerpo, ¿sí?
Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, liturgia eucarística, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida. Es, no fue, es verdadera comida. ¿Sí? Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí. Por eso la llamamos comunión. Por eso se llama la Santa Comunión. Vamos a comulgar con Cristo. Porque comemos la carne de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Literal. Jesús fue literal y los judíos lo entendieron literal. Ellos no se hicieron los estúpidos, ni se inventaron teorías rebuscadas para no comulgar. ¿Sí? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He dicho, caso cerrado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.